Hoy les vamos a hablar de la película más reciente del director Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Play Rewind. Nos habíamos ausentado un par de semanas, pero ya volvimos y estamos aquí listos para platicar de cine, con estrenos y demás recomendaciones que se van dando semana con semana. Dani, ¿cómo estás hoy? Todo bien, muchas gracias, con un poquito de frío, pero ahí vamos. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy? Igual saliendo un poco de enfermedad, pero aquí listos para grabar. Porque, pues, el clima no va a mejorar, entonces tampoco podemos esperar más. Así es, así es. Bueno, pues como ya mencioné al principio, les vamos a hablar de la película más reciente de Paul Thomas Anderson, pero antes les voy a dar un poquito la ficha técnica de esta película y les voy a contar de qué va a grandes rasgos. De entrada, pues es un director que a nosotros en general nos gusta, tiene un par de películas que nos parecen bastante llamativas, entonces desde que vimos que iba a estar en cines, pues sí teníamos ganas de verla, por diversas circunstancias no habíamos podido acudir, pero bueno, ya les estamos grabando este episodio. En el reporte está bien interesante, está muy completo. De entrada contamos con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinity, Benicio del Toro, Regina Hall, Diana Taylor como los principales de esta historia, ¿no? Y bueno, ¿de qué va Una batalla tras otra? Pues bueno, narra la historia de Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio, que es un ex revolucionario paranoico que tiene que huir y recluirse durante muchos años junto con su hija recién nacida, ya que son perseguidos por el gobierno, ¿no? Pasan los años y bueno, desafortunadamente el gobierno los localiza y bueno, entonces Bob tiene que hacer todo para recuperar a su hija que es raptada raptada, digamos, por el gobierno, ¿no? Entonces, muy a grandes rasgos va la película de eso. No les quisiera decir más porque si les digo más, es una película que tiene bastantes historias y matices, entonces creo que si les decimos un poquito más, a lo mejor les vamos a spoilear cosas. Entonces, muy a grandes rasgos de eso va. Una vez dicho esto, cuéntame, Rodrigo, tus primeras impresiones acerca de Una batalla tras otra. Bueno, creo que esta película va por un lado muy fuerte de una crítica social política, incluso hasta económica en algunos momentos, y creo que por ahí es como el lado fuerte que tiene la cinta. Paul Thomas Anderson es un director que se mete como mucho en entender o profundizar quizás en las personas, en las situaciones en las que se encuentran en diferentes momentos. Y creo que aquí lo que busca, si bien es basarse un poco en una temática tanto eh, izquierdista, anarquista, revolucionaria, busca también expandir hacia el hecho de em, centrarse mucho, creo que en temáticas un tanto más estadounidenses, yendo hasta esta parte, una crítica hacia la migración, un poco hacia estos grupos o estas élites que incluso pues ni siquiera conocemos bien quiénes son estos líderes ideológicos antagonistas que existen en la realidad, ¿no? Y que aquí, bueno, pues son de alguna forma mostrados como una especie pues no es secta, pero un poco por ahí de lo que sucede, ¿no? Y bueno, creo que la película busca, sí, ponerte a reflexionar un poco por ahí, por esos lados, sobre lo que está ocurriendo, bueno, ya mencionaba, en torno a la migración, en torno al racismo que existe en este país. También juega por allá con el poder, cómo se ejerce el poder, cómo se mueven algunas situaciones, algunas relaciones sociales, y también la contraparte, ¿no? Lo que hacen pues líderes un tanto sociales, líderes políticos, líderes revolucionarios, entre comillas lo voy a decir. Y entonces nos presenta aquí ante una situación que se da en cierto transcurso de tiempo, pues lo que va ocurriendo atravesado todo por una cuestión ahí familiar un tanto curiosa, ¿no? Y entonces creo que me gusta lo que hace Paul Thomas Anderson. Sin embargo, no sé, creo que tal vez mi error para esta película fue como em, leer un poquito, ¿no? Empaparme un poco sobre qué estaban diciendo sobre ella, que va un poco ligado a lo que tú ya habías mencionado, ¿no? Que nos tardamos un poco en verla, entonces como que fue un poco inevitable Sus ir. ataques de spoiler, claro. Ajá, sí, sí, pues más que spoiler fue como saber
hacia dónde iban las tendencias de si me gustó, no me gustó, o qué decían, si estaba buena, no buena. Y creo que, no sé, como que en algún punto me la pusieron muy arriba y yo dije, bueno, seguramente está buenísima. Y ya cuando la vi dije, pues no es mala, pero quizá esperaba algo diferente, ¿no? No sé Fíjate tu que caso, ¿cómo te cayó? a mí sí me gustó bastante. De entrada me parece que es un retrato bien actual, una comedia bien actual, eh, que es una crítica interesante e importante, sobre todo creo que al gobierno estadounidense, ¿no? Es algo que, otra cosa que me llama la atención es cómo la están vendiendo. Al final, la publicidad, el tráiler, todo lo que ves te deja muy escueto una idea de qué pudiera hacer, ¿no? Y es lo mismo que inclusive creo que yo quise hacer con esta sinopsis que les conté al principio, porque creo que el chiste de la película, y creo que la mejor forma de apreciarla es cuando la vas descubriendo de poco a poco, porque realmente al principio los primeros, ¿qué te gusta? 10 minutos parece que va de una cosa, después avanza y parece que va de otra, y poco a poco vas viendo de qué va y todo lo que rodea a a estas organizaciones, como tú lo mencionas tanto, las organizaciones que tienen el poder y los recursos económicos, como las organizaciones anárquicas que tienen el poder social y, pues el poder humano, a lo mejor si pudieras mencionarlo de alguna forma, ¿no? A mí lo que me parece sumamente interesante es que, bueno, es una película que me pareció muy dinámica, muy fácil de ver, muy fácil de que te atrape, a pesar de que el tema pudiera resultar un tanto difícil o inclusive escabroso, a lo mejor si quisieras verlo de esa forma. Pero creo que es una película que resulta bastante dinámica y bastante fácil de ver, a pesar de que no seas pues digamos que no sepas mucho de la situación política en general de lo que pasa, en este caso en Estados Unidos, o si no eres, si es un tanto alejado de todas estas cuestiones, creo que aún así puedes conectar y puedes ver lo que está pasando y que el retrato, al hacerlo cómico en ciertos momentos, o muy cómico yo diría, porque el papel de Leonardo DiCaprio me parece sumamente eh, pues sí, es chistoso realmente. Creo que inclusive está tan bien ejecutado que muchas veces a lo largo de la cinta te dan ganas de decirle, darle un zap y decirle, güey, ponte chingón, güey, secuestraron a tu hija. Realmente hay un movimiento en Oklahoma, creo que si no mal recuerdo, en las calles de Oklahoma, destrucción, todo. Y tú eres el único que no se despabila. Entiendes obviamente por qué, ¿no? Pero tú no sabes, eres un revolucionario retirado que no recuerda muchas cuestiones de cómo ser revolucionario o que después de estar pues escondido, retirado durante tanto tiempo, pues la verdad es que ya perdiste muchas de las partes importantes o coherentes de ser un revolucionario, ¿no? Y de estar escondido y de estar en contra del gobierno que esté en ese momento, ¿no? Bueno, pasan dos cosas. Yo creo que por ahí está, digo, no sé si, no recuerdo ni dónde lo escuché, pero en algún punto escuché por ahí la frase de que a los 20 todos somos revolucionarios, ¿no? A los 20, a la edad de los 20, ¿no? Y obviamente si cuando conocemos a Bob, el papel de DiCaprio, está justamente en una etapa joven, y luego se traspola la historia 16 años después. Entonces obviamente ya es un señor, ya no es un revolucionario, entonces va mucho de la mano con él, porque ya sus ideales ya son otros, su estilo de vida es otro, y entonces le pides de alguna forma volver a algo que era antes. Creo que eso tiene justificación, parte de su actuar, de su ejecución en su actualidad, ¿no? Ahora, hay aquí un dato bien importante que yo no tenía claro y que ahora me causa curiosidad. Es el hecho de que la película está basada en la novela de Thomas Pynchon, o Pinco, no sé cómo se pronuncie, Vineland, que es de 1990. Estamos hablando de hace 35 años. Y lo que se me hace curioso, actual. a eso iba, ¿no? O sea, es lo que se me hace curioso, la forma en que digo, ahí tendríamos que saber, alguien que haya leído la novela, que tanto la adaptación mantiene cosas fieles
seguramente en las cuestiones político-sociales sobre cómo se dan estas relaciones, cómo se da ejecución, perdón, de poder, cómo se juega un poco ahí con la cuestión familiar y demás, pues obviamente no cambia. Pero sí tal vez el cómo llevan la adaptación a las cuestiones tecnológicas, a las cuestiones ideológicas de estas élites que seguramente sí en algún punto de los 90 existían, pero ahora están como viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Porque tal vez en los 90 el asunto de la migración en Estados Unidos ya existía, no lo vamos a negar, pero tal vez no tenía tanta importancia político-social como la tiene ahorita, ¿no? En el país. Entonces creo que ahí tendríamos que saber un poquito más a detalle qué tanto se retoma de eso. Además de que la forma en la que te plantean esta, este movimiento político-social revolucionario, pues también está muy apegado a lo que se había vivido en Estados Unidos, ¿no? Que va, eh, bueno, aparte del movimiento, lo que son marchas son un poco anarquistas, pues la ejecución de la violencia para eso, ¿no? Y cómo por momentos a mí, y eso me causa un poco de ruido en la película, cómo las acciones de este grupo por momentos pareciera que no son tan importantes y no tienen tanta injerencia más allá de con las élites, con el ejército, con el poder, pero no se ve en el entorno social más allá que tanto está ocurriendo. Entonces creo que esos son detallitos que para mí la película le faltaron un poquito profundizar o como para entender más, pero obviamente entiendo que aquí lo importante de la historia pues es lo que está pasando con Bob y con su hija, ¿no? Y dentro de eso, y hay algo que digo, está bien y a la vez no, y por eso digo que es donde yo deambulo un poco si me gustó y no me gustó. Sí me gusta un poco el papel de Bob, cómo lo caricaturizan, pero de repente la película juega como mucho en una comedia negra absurda y de repente como que se toman las cosas muy en serio, entonces como que no sabes muy bien cómo tomar. Ya me pasó que de repente digo, bueno, ¿esto es en serio o no? Y entonces creo que eso me hacía un poquito de ruido al momento de estarlo viendo, ¿no? Ok, entonces digamos que lo que no te encantó fue el tono, ¿no? Que estas variaciones en el tono que no fuera constante en que sí. Las variaciones, ajá. Sí, sí, sí. Sí, porque si va a ser una comedia absurda, pues manéjala así ya todo el tiempo, ¿no? Y ya sabes a qué ir, pero de repente sí se veía como, o quería ser como muy analítica, profunda, y dices, "Ay, ya no sé si entonces sí va por aquí, o mejor lo vamos a ridiculizar un poquito más. Y tal vez eso fue lo que no me encantó de la misma, ¿no? Ok, ok. Pues a mí en general me parece una película bastante bien dinámica y bien lograda. Y también creo que parte de esto tiene que ver con las actuaciones de entrada, aunque Sí, no. eso sí, perdón, el ritmo es muy bueno, creo que eso sí, perdón, es de que qué bueno que lo mencionas, ¿no? El ritmo que lleva creo que es bastante bueno y sí ayuda como que vayas. Y Claro, igual que las gracias. actuaciones, ¿no? O sea, al final, Leonardo DiCaprio como Bob es un personaje que te desespera, pero creo que en general creo que lo hace bien todo el momento, ¿no? Y su contraparte que es interpretado por Sean Penn, creo que también lo hace bastante bien, realmente me resulta inclusive no chistoso, pero Sean Penn a sus 65 años se ve imponente, ¿no? Se ve como un soldado. Fíjate que yo al inicio ni siquiera lo había reconocido, ¿no? No sabía que él estaba, o sea, yo no. Claro. Y yo no lo había reconocido primero, luego, ¿quién es? ¿Quién es? Y dije, Sean Penn, y ya después, ya, o sea, tal cual me tuve que meter a ver el reparto en internet y vi que sí era él. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y la verdad es que también lo hace muy bien, ¿no? También en esta versión caricaturizada de un coronel, digamos, o de un de un militar, ¿no? Con esta sed de poder y también con este ego tan grande para querer pertenecer a una élite diferente, ¿no? Una élite especial, por así decir, ¿no? Que ellos es lo que manejan. Entonces, me gusta mucho, también por la parte, me gustó, ¿sabes quién? También mucho el personaje de Benicio del Toro y cómo muestra estas redes urbanas de apoyo, me agrada mucho, creo que aparte es como de las partes de la película que más me gustan y que más ejemplifica todo este apoyo y toda esta parte de la A mí me migración. gustó, pero a la vez que creo que no me encantó que solo le dieron pinceladas. Y tal vez lo que hacía Guillermo el Toro, Benicio del Toro, para para su personaje tiene, o sea, la importancia que tiene dentro de la historia es muy grande para lo Para que que lo tú lo vemos en destaques, pantalla. claro. Sí, exacto. Entonces creo que ahí también se pierde un poco. Lo que pasa es que al no ser la historia principal, creo que carece
obviamente de protagonismo, pero a nivel historia en general y a nivel personaje lo que está pasando, creo que su aporte es mucho en lo que ayuda a que nuestro personaje principal pueda lograr su objetivo, ¿no? Entonces, sí, en esa parte me gustó, podría ser inclusive que si, digamos, muy volando, que si Bob hubiera seguido con esta idea de ser un revolucionario y hubiera crecido sin alejarse, sin caer en vicios y sin tener a lo mejor una hija, podría ser a lo mejor el papel de lo que haría Benicio del Toro, ¿no? Si, digamos, guardando las distancias. Fíjate que, por ejemplo, voy a retomar un poquito lo que hace Tiana Taylor, que es como Me parece la pareja sí. de Leonardo DiCaprio. Me resulta un poco extraña la forma en la que está utilizada su personaje. Porque por un lado, no sé si es una crítica como tal, pero te la plantean como la persona más fuerte ideológicamente, la más metida en el movimiento. Y después de todo se olvidan, bueno, o la sacan de la fuga de la historia de manera muy, muy práctica, y eso no me encantó, fíjate. O sea, creo que ahí como que no sentí que me gustara tanto. Lo mismo con la hija, creo que de Chase Infinity, que creo que es el papel que menos me agradó, la verdad. O sea, que no estoy diciendo que lo haya hecho mal, pero creo que ahí me faltó un poquito más de carnita para entender lo que pensaba, lo que sentía. De repente como que quieren profundizar un poquito en algunas tomas con sus cuestiones emocionales, lo que implica como la relación con el padre, pero a mi gusto se quedó un poquito corto lo que hace ella. De acuerdo, yo creo que es el papel más flojo, pero también si te pones a pensar que estás compartiendo pantalla con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, tiene tres monstruos, o sí, sea. no, y Benicio del Toro, está muy difícil, ¿no? Si acaso lo de Teyana Taylor es bien interesante su papel, porque creo que tiene mucho protagonismo, obviamente, al principio, ¿no? Pero después se desdibuja de una forma que aparte nunca te terminan de decir más de su historia, o sea, que lo entiendes, ¿no? Pero coincidentemente sale de la historia de una forma muy, muy sencilla y muy adecuada para desarrollar la historia, ¿no? Que es a lo mejor eso de lo que me gustaría, hubiera preferido a lo mejor un tanto más fatalistas, que le pasara y es que una otra cuestión para que pudiéramos desarrollar, ¿no? Y digamos que de alguna forma, digo, no quiero spoiler, bueno, voy a buscar las palabras ideales para no spoiler la película, pero lo que implica su personaje es un puente fundamental para toda la historia. Entonces sí, la forma en la que se olvidan de ella después de un cuarto de película, pues es lo que no me encanta, ¿no? Y ¿sabes qué sentí? Como que le dijeron, bueno, ya hiciste lo tuyo, ahora sí dale chance a los tres importantes, nuestros tres actores principales, que ellos carguen con la película, y como que ahí también se le fue un poquito la onda a Paul Thomas Anderson. Pues no creo, siento que todo más bien fue muy coincidente, ¿no? O sea, inclusive, digamos, no quisiera sonar mal, pero no tiene tan poco peso su personaje que al final, si hubiera tenido un mayor peso, probablemente hubiera estado otra actriz, ¿no? Con mayor renombre interpretando esa parte, ¿no? Pero ahí sí tendremos que saber, digo, es lo malo que no conocemos la historia original, que tanto el personaje realmente existe, ¿no? Y bueno, ya ahí la libertad que pudo haberse tomado Paul Thomas Anderson para utilizar nomás, omitirla totalmente, o tal vez ya meterle su cosecha a la historia, ¿no? Claro, sí, no, y aparte lo que pasa es que inclusive ya tiene realmente poco tiempo en pantalla, ¿no? Si vamos a la parte importante de ella, pues ¿qué te gusta? ¿Que sean 20 minutos, media hora, si acaso? Igual, o sea, y quizá no es tanto, o sea, los que cargan tal cual es Sean Penn y Leonardo DiCaprio, y creo que a nivel ejecución los dos lo realizan de la misma forma de importancia. Pero bueno, ya nos estamos alargando, ya nada más para terminar, ¿te parece si pasamos a la parte de lo bueno y lo malo? Claro, si quieres, inicia tú, dime, ¿a ti qué te pareció una batalla tras otra? A mí me gustó, me parece que fue una película muy, muy fácil de ver, ¿no? De repente, Paul Thomas Anderson tiene un par de películas que resultan no tan ágiles, ¿no? Por ejemplo,
Si nos vamos a The Master o There Will Be Blood, también son películas que a lo mejor son un poco más difíciles de ver. A Magnolia, y de repente tiene otras que son demasiado ágiles y rápidas, como Licorería Pizza, y entonces creo que concretamente en una batalla tras otra, creo que pudiera ser de una u otra forma lo mejor de las dos, un buen ritmo con una historia bastante interesante. Entonces eso es lo que a mí me parece lo bueno. A mí me gustó mucho lo que hacen nuestros tres actores principales, los reconocidos. Me gusta este atrevimiento de una crítica hacia lo político y lo social en Estados Unidos. Sí, creo que nos falta conocer un poquito más a profundidad lo que piensan, lo que ocurre allá para poder entender mejor, porque además en Estados Unidos está haciendo un boom esta película, o sea, está gustando mucho, está teniendo muy buenas críticas, pero creo que sí tal vez nos falta contextualizarnos un poquito más sobre ello. Y aún así, pues creo que la crítica, la forma en la que aborda ciertas temáticas están muy bien trabajadas. Listo. Y mira, para mí lo malo pudiera ser lo que ya manejamos o lo que ya platicamos. Algunos personajes quedan en el aire, sus historias. Me hubiera gustado un poco más de back de algunos personajes. Y también creo que me hubiera gustado como un poco de desarrollo de algunas otras cuestiones. Vemos muy poco en general de nuestro coronel, que me parece un muy buen retrato y un muy buen villano, pero sí me hubiera gustado como darle un poquito más de desarrollo a esa parte, como también a la parte de estas organizaciones ocultas, ¿no? Porque vemos el desarrollo de la organización o de esta red, ¿no? Organización de esta red, tanto en la que está Benicio del Toro como en la que pertenecía Bob, ¿no? Pero en la de la Elite no vemos tanto desarrollo que hubiera estado interesante, ¿no? Si acaso vemos estos, pues estas cuestiones que uno podría imaginar que tienen estos grupos de Elite, ¿no? Pero no vemos más allá, entonces eso me hubiera gustado un poquito más para decir. Que seguramente son peores, ¿no? O sea, exactamente, sí. Y es que aparte no quise algo muy específico porque pues se va a notar, ¿no? Pero, o sea, no quisiera spoilear nada, por eso no manejo en palabras específicas de qué tipo de grupo pudieran ser, ¿no? Pero sí, para mí eso es lo malo. Pues a mí, lo que mencionaba, creo que el ritmo que de repente, bueno, las variantes más bien en el ritmo, perdón, no en el ritmo, en el tono de la película, que de repente no ni termina siendo una comedia como tal, ni termina siendo un drama, quiere hacer una mezcla que no siempre puedes como alcanzar un correcto equilibrio para que se pueda llevar totalmente la película, ¿no? Eso no me encantó. Y bueno, también, o sea, lo que tú ya mencionabas, ¿no? Esto, carencia o más bien falta de profundidad en algunos momentos con algunas situaciones que tal vez hubiera nutrido un poquito más, pero bueno, la película por sí es larga, entonces, pero 2 horas no 40. Se siente que sea una película larga porque es bastante ágil, entonces... Sí, es ágil. Pero entonces, digo, si profundizabas más, imagínate, o sea, se había aventado fácil las 3 horas, ¿no? Entonces creo que quizá ahí puede también como no ser del gusto de muchas personas. Claro. Y ya nada más para terminar, mira, vamos a pasar a la parte de las calificaciones. Yo aquí tengo en Rotten Tomatoes que le da el tomatómetro un 95%, o sea, está bastante bien aceptada, mientras que el público le está dando un 85% de aprobación. Y en el caso de IMDb tiene un 8.3 sobre 10. Perfecto. Ahora, tú dime cuánto le vas a poner a Una Batalla tras otra. ¿Cuál es tu calificación? Pues mira, yo le voy a dar un 7.5, 7.8 quizá. No me... por alguna cosa no terminó de gustarme. Entonces, o sea, bueno, no que no me haya gustado, pero no terminó de encantar. Sería como la palabra ideal. Ok. Mira, yo sí, ahora sí difiero. Es una de las películas que más me ha gustado en lo que va del año. Y por eso le voy a dar un 9.3. La verdad es que me gustó bastante. Me pareció muy ágil, muy dinámica, muy divertida. Y bueno, por eso le doy un 9.3. Ya nada más para terminar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, ver, escribir y demás cuestiones. Y poner su calificación. A ver también si concuerdan más conmigo o con Rodrigo, ¿no? Pues estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en X como Pluriwan Podcast, tal cual. Y pueden escuchar nuestros episodios, recomendaciones y más en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Ahí vamos a continuar subiendo semana con semana diferentes charlas sobre cine.
Y pues nada más gracias a los que nos acompañaron en un nuevo episodio. Nos vemos por aquí la siguiente semana. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.